Amigos de Cultura Dual, Leer para Transformar, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Tendencia Digital. Les saluda Miriam García. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su propia producción o construcción. Paulo Freire. Haciendo un particular reconocimiento a la labor docente y celebrando a las maestras y maestros, hoy un programa denominado Docentes del siglo XXI con tres invitados especiales, el doctor René López Aullón, la maestra Cintia Miranda Plaza y Getsemani García Sedano, a quien saludo con mucho gusto y agradezco infinitamente su presencia. Voy a empezar con el doctor René. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bonita noche, maestra Miriam. Bien, gracias. Aquí participando en su programa. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Le cuento a la audiencia quién es nuestro primer invitado. Él es originario del Estado de México, del municipio de Metepec. Ha elaborado libros, artículos de libro, ha participado como ponente en congresos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Tiene una trayectoria de 30 años, 9 meses en las docencias. Como director, 8 años, ha sido líder del cuerpo académico desde el 2012, obtuvo el perfil PRODET, ha realizado diversas investigaciones y ha dado clases durante su trayectoria y docente y directiva. Como docente, estuvo en escuelas de educación básica, en Ocuilan, Huixquilucan, Santiago Textenco, Metepec. Como docente de escuelas de nivel superior, participó en Capuluac, mi municipio, Ixtlahuaca y Toluca. Ha desarrollado diversas actividades académicas en escuelas de educación superior del Estado, del país y del extranjero. Es un apasionado de la investigación educativa. Es un honor tenerlo en este programa. Saludo con mucho gusto a nuestra segunda invitada, la maestra Cintia Miranda. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, maestra Miri, pues muy emocionada y muy contenta de esta charla. Pues qué mejor manera de celebrar el Día del Maestro y la Maestra. También les platico a toda la audiencia quién es nuestra invitada. Es originaria de la Ciudad de México, sin embargo, ha pasado gran parte de su vida en los municipios de Toluca y Metepec. Actualmente se desempeña como formadora de docentes, en la que lleva 6 años como profesor frente a grupo en el nivel de educación superior, dando cursos sobre educación socioemocional, neurociencias en la enseñanza y educación inclusiva. Ha participado en entrevistas y congresos respecto a temas educativos, coautora en publicaciones sobre el perfil de estudiantes normalistas. Aprovecho el espacio para saludar a toda la comunidad normalista, participante del codiseño en los cursos del Plan 2022 para Educación Normal, así como asesora de trabajos de titulación en diferentes modalidades. Por supuesto que es una apasionada de la lectura en temas sobre educación, psicología, neurociencias, derechos humanos, novelas de diferentes géneros literarios. Es un gusto tenerla aquí esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Saludo a nuestra tercer invitada, una mujer a la cual yo admiro mucho, una estudiante muy inquieta, una apasionada lectora, y me refiero a Getsemani García. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí nuevamente y pues bueno, agradecer el espacio. Buenas noches. Al contrario, es un gusto tenerte. Quiero comentarles a toda la audiencia que ella tiene este proyecto de lectores de la red dual, así que va caminando muy bien este proyecto. Con estos invitados, realmente es un gusto seguir caminando a través de las letras. Nuestra invitada, Getsemani García, es originaria del Estado de México, del municipio de Metepec. Actualmente docente en formación, ha participado en diferentes entrevistas, foros y congresos de carácter nacional e internacional respecto a temas educativos, compartiendo su experiencia como docente en formación, prácticas profesionales y educación ambiental. Como estudiante formó parte de Escuelas Ocurrentes, una entidad educativa internacional de bien público que vincula la tecnología, el arte, el deporte, para fomentar la integración social y cultural del encuentro de las personas de una comunidad. También es una apasionada lectora de documentos de investigación y todo lo que tenga que ver con el ámbito educativo. Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar inicio a esta charla y quiero dejarle a los tres una pregunta, a ver quién quiere iniciar con esta charla. ¿En qué momento, pues sería para el doctor y la maestra, en qué momento decidieron ser docentes? Para Getsemani, ¿por qué está estudiando para ser docente? Adelante, ¿quién gusta iniciar? Si me permiten, Adelante. Adelante. el momento en que decidí ser docente, yo les comento, vengo de una familia de docentes, mi padre es docente, mis tíos docentes, y siempre quise
quise tener ese proyecto de vida, de enseñar. Desde pequeño jugaba a la escuelita, me enseñaba, me apasionaba la enseñanza, y de ahí que mi padre en paz descanse, profesor de carrera y de profesión, me enseñó a leer a los 5 años de edad, y esa fue como el camino para la docencia en mi persona. Perfecto. Maestra. Sí, bueno, yo quiero comentarles que desde mis prácticas empecé en este ámbito educativo y realmente la docencia fue llegando a mí. La verdad es que mi familia es de docentes, mi abuelita desde hace mucho tiempo fue de los primeros docentes, mis tías, y hubo la oportunidad de poder ingresar a este sistema educativo en el área de educación especial. Y bueno, ya son 18 años de que empecé esta carrera de vida y la verdad es que creo que la sangre llama. Y de verdad estoy pues muy comprometida y muy contenta de poder estar en la educación. Excelente. Getsemani, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo decidí estudiar para docente también desde muy pequeña, creo que es algo que comparto con el doctor René. Cuando yo era más pequeña, yo jugaba con mis muñecas, no a ser su mamá o a arreglarlas y demás, yo jugaba a ser su maestra y creo que también ha sido por parte de algunos familiares que también son docentes, pues seguir como este camino, ¿no? Y me parece muy atractiva la parte de cómo aprenden los niños. Creo que eso es algo que me encanta y no solo los niños, yo creo que todos, cómo aprendemos, ¿no? Y cómo vamos transmitiendo eso es lo que me parece más interesante en el ámbito educativo. Fíjese cómo coincidimos los cuatro. Yo soy maestra, egresé de la Normal 3 de Toluca. Mi abuela, mis abuelos maestros, mi madre maestra, y también desde muy pequeña pues no dudé en elegir esta noble carrera que es el ser docente, el ser maestra, y la verdad, a estos 28 años de servicio no me arrepiento, me siento muy contenta y agradecida con todos los maestros que han formado parte de mi trayecto. Quiero preguntarles al doctor y a la maestra, ¿qué experiencia en la docencia fue fundamental y qué ha marcado esta continuidad en esta carrera de vida? Maestra, la escucho a usted primero. Y bueno, a mí algo que me marcó mucho fue en mis primeros años de que ingreso al sistema educativo como servidora docente y fue el encontrarme con el nivel de educación especial, en específico a estos USAER o a estos centros de atención múltiple, en el que tuve la oportunidad de poder ver las necesidades de todos estos chicos que enfrentan barreras, también de los docentes que trabajan pues, para poder ofrecerles lo mejor a estas poblaciones. Ahí me di cuenta que era necesario tener una actitud de responsabilidad, una actitud de proactividad para poder trabajar este tipo de docencia. Entonces, para mí me marcó muy fuerte eso porque sí dije, sí quiero ser de los docentes que puedan cambiar al de al lado, a mis compañeros docentes en servicio. Y eso fue algo que me motivó y también algo que me motivó a querer ingresar a la formación inicial, que es en las escuelas normales, para poder pues aportar ese granito o ese granote de arena que podemos hacer. Pero eso marcó mi vida, los alumnos del nivel de educación especial. Excelente, doctor. Sí, lo que marcó mi vida fueron los primeros meses del trabajo de docencia. Una vez egresado de la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, me ubican en la comunidad de Ocuilán de Arteaga, en una ranchería que se llama La Pastoría. Y pues uno llega con mucho entusiasmo, con mucha energía para trabajar. Y lo primero que me encuentro es que me dan el multigrado, primero y sexto año, gran diferencia en el trabajo de la docencia. Y pues los niños de primer año que teníamos que enseñarles a leer y escribir, entonces los primeros 3 meses fue increíble. Tenía 17 niños de primer año, de los cuales se complicaba en ese momento la lectura. Yo no tenía la idea de que poco a poco ellos iban a ir desarrollando esos procesos de lectura, pero me encuentro con que en diciembre teníamos que, antes de salir de vacaciones,
que dejarlos ya con la lectura, los niños sabiendo leer. En ese sentido, mi preocupación era esta, me marcó bastante porque los niños no sabían leer en esa fecha, pero fue increíble que regresando de vacaciones, como por arte de magia, en el mes de enero, los niños se desenvolvieron en la lectura y en la escritura. Eso me marcó definitivamente el proceso y de ahí me dio la visión para seguir estudiando, prepararme para ver cómo era el proceso de enseñanza de los alumnos y cómo era su proceso de aprendizaje, dos términos muy diferentes. Y eso fue lo que me marcó definitivamente en el proceso de la enseñanza, en el proceso de la docencia. Muy bien. Yo les quiero compartir que egresé en el 95, el plan 85 en ese momento, licenciatura en inglés, y entonces egresé pensando que iba a tener todas mis horas de inglés, que me habían formado para lo que yo había estudiado, y también un reto para mí, algo que me marcó es llegar a mi primer año de servicio a Xonacatlán, turno vespertino, 21 horas, educación ambiental, historia universal, todo menos lo que había estudiado. Entonces, es de ahí donde tomas toda la formación que recibiste en estas escuelas normales, que para mí tienen toda mi admiración, mi cariño y mi respeto, porque todos los que hemos pasado por una normal sabemos lo que implica estar 4 años ahí de acuerdo a ahora el plan de estudios que corresponda, que tienes que tener este amor a la docencia y que no importa dónde te manden, la asignatura que impartes, tienes que estar formado para pues dar lo que tú tengas que ofrecer en esa comunidad. Hoy hemos denominado esta charla el docente en el siglo XXI. Me gustaría mucho escuchar a Getsemani. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, Getsemani, los retos que tendría el docente en el siglo XXI? Tú ahora como estudiante, después al maestro René como responsable de una institución y a la maestra también, que pudieran platicarnos un poco cuáles serían los retos que tiene el docente del siglo XXI. Bueno, pues yo creo que son bastantes los retos que nos acompañan, para empezar desde la formación. Voy a citar en este momento a Alvin Toffler, que dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que es bien importante porque, bueno, en cuanto a mi formación, me encanta cuando los docentes nos comparten la parte teórica, pero lo más importante es cuando nos dicen qué hacer con esa teoría, cómo la manejamos. En este caso, ahora que estamos muy próximos al examen de admisión, viene esa parte, ¿no? Donde nosotros vamos a tener que aplicar de manera hipotética todo lo que aprendimos, toda la parte teórica, pero ¿cómo lo practicamos? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos dice cómo vamos a llevar a cabo toda esta parte teórica? Entonces, yo creo que también uno de los retos del docente del siglo XXI es cómo nos vamos a adaptar a las nuevas generaciones, cómo nos vamos a actualizar y lo más importante, cómo vamos a incluirnos en la sociedad, porque pareciera que ahora somos agentes aislados, que ya no estamos dentro de la sociedad, pero si la sociedad está en constante cambio, nosotros también. Entonces, uno de los principales retos con los que yo me he encontrado es que no compartimos a lo mejor la parte de los años de experiencia con los nuevos docentes, que a lo mejor no se nos integra de la misma manera, ¿no? De decir, pues es que le falta experiencia, no sabe. No, yo diría que nos invitaran a saber, a ver, no sabes, pero yo te encamino a. Entonces sería cómo enfocar la parte teórica a la parte de la realidad, ese aprendizaje y esa enseñanza situadas. Esa es una de las primeras o de los primeros retos que yo considero tiene el docente del siglo XXI, la adaptación, actualización y el cómo integrarnos en esta parte de la transformación social. Maestra Cintia. Sí, bueno, creo que vienen muchos retos en función a esta formación que damos desde las escuelas normales. Creo que uno de los principales retos es que estamos en continuo cambio, en un cambio social. De pronto tenemos estas cuestiones de cambio climático, que no es algo que fue ayer, sino que se ha ido gestando pues a través del tiempo, ¿no? Y creo que eso también es un reto muy importante para los próximos docentes, para los docentes que están en servicio y para nuestros docentes que están en formación. Esta cuestión también
de la inseguridad, de los espacios, de cómo el docente debe adaptarse a esos espacios y a las nuevas generaciones. Finalmente, las generaciones para las que estamos formando docentes, pues ahorita tendrán 3 años. En cuanto salgan nuestros alumnos, a lo mejor de preescolar o de primaria o de secundaria, son generaciones diferentes. Tenemos que formar a nuestros docentes con estrategias, con un pensamiento, un liderazgo horizontal, con un pensamiento crítico, ¿sí? Creo que pues desempeños, competencias, saberes, tenemos que irlos formando, pero esos son los principales retos, que ellos se sientan que ellos pueden con estos campos de transformación que se les va a ir presentando en la realidad, ¿no? Creo que esos son los principales retos, las cuestiones sociales que en este momento tenemos. Excelente, doctor. Creo que el principal reto, yo lo manejaría como uno que engloba varios, es el emparejamiento, un término de nuestros antiguos mexicanos, donde el ser humano tiene que verse con el otro. La otredad entra dentro del emparejamiento. Lo que comenta la maestra Cintia, esta situación de comprender al otro, pero también comprenderme yo, de comprender los cambios en los cuales estamos inmersos y algo que nos toca a algunos, como los docentes normales, sería gestar las condiciones necesarias para que se dé ese emparejamiento de la mejor manera dentro del aula y fuera del aula. Cuando hablo del emparejamiento tiene que ver con todos los valores que la sociedad ha creado y las cuales en ocasiones no los practicamos. Creo que teniendo la aplicación de valores, teniendo esta cuestión de vislumbrarse en la otredad y también viendo la posibilidad de que todos estamos en constante cambio, creo que podemos dar ese brinquito, ese salto a comprender lo que está pasando actualmente y cómo superarlo y cómo manejarlo y vivir en sociedad de manera equilibrada y de manera pertinente. Así lo resumiría en esas palabras. Excelente. Fíjense que hablando un poco de esta formación, venimos recientemente de una pandemia, ¿no? Nadie la esperábamos. Y todos los docentes, todos los alumnos, todos los servidores públicos estuvimos en nuestra casa. La tecnología se volvió un tema prioritario, los Zooms. ¿Cómo sería para ustedes este tema del uso de la tecnología? ¿Qué importancia tiene en la formación docente? Ya tuvimos una pandemia, están las normales. ¿Cómo están formando a los maestros para que respondan a estas necesidades, al uso de las tecnologías? Me gustaría mucho que el doctor lo comentara y en su experiencia, Getsemani, que sabemos que los jóvenes de hoy tienen pues todas las herramientas tecnológicas, nos han rebasado, perdón, desde los niños, los pequeños, ¿no? Ya vienen con el chip tecnológico integrado. Adelante, doctor. Gracias. En ese emparejamiento entran también lo que son las tecnologías. Los docentes tenemos que estar abiertos al uso de la tecnología y también generar las condiciones para que los estudiantes las utilicen. Soy partidario de que podamos los docentes tener clases híbridas, en las cuales también tanto presencial como a distancia, porque tenemos, por ejemplo, estudiantes que tienen alguna enfermedad, tienen alguna incapacidad en algún momento por cierto accidente, y creo que la tecnología posibilita ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje. De ahí que es menester que las escuelas estemos abiertos a generar esas condiciones para que ese desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor manera, tanto de manera presencial, pero también de manera virtual. Actualmente los niños pequeñitos, los jóvenes, son expertos en el uso de la tecnología y creo que es un área de oportunidad para algunos de los docentes entrar en esa posibilidad de hacer uso de la misma. Excelente, Getsemani. Bueno, pues yo creo que esta parte del uso de la tecnología debe ser muy bien enfocado. Considero que tenemos muy buenas herramientas, sin embargo, pues bueno, depende de nosotros cómo las vamos a utilizar y cómo vamos a hacer a que nuestros alumnos lo utilicen. En este caso, yo en alguna ocasión en prácticas, cuando recién ingresé a la escuela normal, pues eran solo prácticas de observación, pero me tocaron en línea. Entonces ahí me di cuenta que no era lo mismo observar en un aula
a observar en sus casas, ¿no? Porque se escuchaba a lo mejor en las reuniones virtuales cómo la docente titular les hacía una pregunta a los niños y entonces los niños se quedaban así como pensando, ¿no? ¿Qué es lo que iban a responder? Y los papás les decían la respuesta, ¿no? Se escuchaba cómo susurraban cerca de ellos y entonces les decían, 5 más 5 es 10. Y entonces, pues bueno, ahí había como que una parte, pues a lo mejor ventajosa para los papás porque estaban cerca de sus hijos, pero algunos también vivieron una parte emocional complicada por todo lo que implicó la pandemia. Entonces, yo creo que el uso de la tecnología debe ser bien enfocado, porque pues ahora tenemos el alcance a tablets, celulares, computadoras, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? No solamente podemos permitir que los niños se la pasen jugando videojuegos, o si van a jugar videojuegos, ¿qué hago yo como docente para innovar y que el juego que van a estar utilizando los niños esté enfocado a la parte educativa? En este caso, presentaciones de diapositivas. Se vio mucho ahora el Kahoot para estar a lo mejor haciendo algunas preguntas y evaluar conocimientos, pero también hay muchos programas que nosotros podemos adaptar para que los niños utilicen todas estas, bueno, yo hablo de los niños, pero creo que podemos ser todos, utilizar este tipo de juegos o de herramientas virtuales para encaminarnos a la parte educativa y sobre todo de aprendizaje de los estudiantes. Y pues bueno, en mi experiencia yo creo que fue un reto para diferentes de los docentes que trabajaron conmigo. Había unos docentes que al igual que nosotros estaban explorando varias herramientas y algunos que ya estaban un poco más habituados con el uso de algunas herramientas tecnológicas. Y considero que es un aprendizaje de todos y que pues podemos compartir y aprender tanto docentes y alumnos y que esto sea bilateral, que haya un feedback en esta parte del uso de la tecnología. Fíjense que esta plataforma, Cultura Dualer para Transformar, en su nombre, en su esencia, inicialmente hablaba de la lectura, el fomento de la lectura por placer, también de la lectura académica, los eventos y actividades. Sabemos que todo nos remite a cultura, a lectura también. Me gustaría mucho saber su opinión de la maestra Cintia y de Getsemani respecto al tema de la lectura. ¿Qué tendría que trabajarse en las escuelas normales para que los estudiantes tuvieran como este chip de ser lectores, de leer, sí, por un tema académico, pero también esta lectura por placer, porque sabemos que los maestros, pues tendríamos que ser los principales lectores y promotores de lectura, los padres, también la gente cercana. Entonces, pues bueno, adelante, maestra, la escucho. Sí, yo creo que ese es un tema muy importante, el que nuestros docentes tengan ese gusto por la lectura. Creo que como parte de los cursos que llevamos en las escuelas normales, pues solicitan, ¿no? Esta parte de poder leer algunos artículos que son importantes para la formación docente. Sin embargo, creo que dentro de las estrategias que debe de haber para fomentar esta lectura porque nos guste, pues justamente es brindar a nuestros estudiantes algunos temas, explorar con ellos, hacer algunas estrategias que pueden ellos revisar cuál es su gusto, porque quizá cuando somos pequeños o cuando vamos en la prepa nos obligan a leer, no sé, Dostoyevsky, ¿no? Crimen y Castigo. Entonces, bueno, yo lo recuerdo así porque así nos pasó, ¿no? Pero más que un deber es acercar algunos títulos, estrategias en las que ellos puedan verse reflejados, a veces nuestra misma vida con algunos autores, ¿no? Vidas de autores, algunas biografías, algo en donde nos podamos ver como espejos. Creo que unas cuestiones de la lectura que nos gusta es porque nos reflejamos en esas vivencias o porque hay algo en esas historias que nos alimentan y creo que deberíamos de estar buscando, al conocer el perfil de nuestros estudiantes, por ejemplo, normalistas, yo creo, estoy segura de que podemos buscar algunos títulos en donde ellos se puedan ver reflejados como docentes, como estudiantes, como sociedades que ellos pueden ver, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi primer curso que estuvimos haciendo como un círculo de lectura. Y cada una tenía que, porque eran mujeres nada más, cada una tenía que leer un título y compartirlo como un pequeño café dentro del curso, porque era de redacción de textos y demás, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho que las alumnas que estuvieron en ese curso leyeron un libro en todo el semestre y era el que ellas quisieran. Entonces, recuerdo mucho que en ese tiempo había salido la historia de Malala
y realmente nos conmovió tanto y vimos las semejanzas que creo que es por ahí donde tenemos que empezar, porque nos toque fibras emocionales para poder entonces empezar a trabajar esa parte de la lectura que es tan importante. Y otro, no me comer el tiempo rápidamente, y otro, creo que nosotros como docentes tenemos que también brindarles a nuestros estudiantes el que ellos puedan trabajar en las escuelas de práctica o ya en su formación estos pequeños tips para que fortalezcan la lectura en sus prácticas. Eso creo que sí debe de hacerse mucho. Gracias. Muy bien. Getsemani. Pues considero que, bueno, a mí lo que me incentiva a leer esta parte de los documentos que nos recomiendan los docentes o que viene a lo mejor en el programa de nuestros cursos, como lo vi en la escuela normal, pues es el que me facilite las actividades que yo tengo que realizar. En este caso, si tengo que hacer una investigación y me recomiendan algún artículo, yo sé o ya doy por entendido que me va a facilitar la investigación. Entonces, esto me ayuda bastante a que yo pueda compartir, sobre todo compartir la experiencia después de leer, creo que es algo que me encanta. Entonces, considero que es algo que puedo hacer incluso con mis alumnos. Ya decía yo en alguna ocasión, ¿no? Dejarles como una incógnita para que ellos se interesen por leer y que pues saber que también es una necesidad leer e investigar y buscar para qué me va a ser útil la lectura. Entonces, coincido también con lo que comenta la maestra Cintia, en que si nos vemos reflejados en alguna historia, efectivamente, nosotros tenemos ahora muy, muy arraigada esa parte de decir, ay, yo soy este, o sí me identifico, o sí me representa. Entonces, al nosotros estar leyendo a lo mejor algo de contenido académico, decir, ay, sí era yo en prácticas, ¿no? O sí soy yo en alguna experiencia docente. Entonces, eso no solamente nos incentiva a leer, sino también a escribir parte de nuestras experiencias en la docencia y bueno, incentivar también a otros a que lo lean. Excelente. Vamos a ir cerrando esta charla. Me gustaría mucho escuchar al doctor en esta fecha tan importante que hoy justamente nos dimos cita para hablar sobre la labor docente, la formación docente, celebrar a los maestros y las maestras. Sabemos que es un tema que daría para muchos programas y yo dejo aquí la invitación para poder charlar con cada uno de ustedes más adelante sobre los temas que cada uno maneja a través de esta red de lectores. Entonces, vamos a ir cerrando. Escuchamos al doctor René, después a la maestra Cintia y cierra Getsemani. Adelante, doctor. Sí, gracias. Pues ser maestro creo que es lo más significativo de nosotros los docentes. Platicando en una ocasión con mi esposa, comentábamos acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella me comentaba que había leído en cierta ocasión que cuando uno enseña, dos aprenden. Y efectivamente es algo que se ve desde un inicio. Cuando alguien enseña, dos aprenden. Aprende tanto el estudiante, tanto el discípulo, como el mismo que está enseñando. Y creo que es algo que llevamos en el alma todos nosotros, porque les he dicho a mis estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, o sea, no nos vamos a llevar nada más que la satisfacción de estar con el otro, de convivir con el otro y ver cómo el otro se va superando de manera paulatina, de manera progresiva en el proceso de su aprendizaje. Ver que ese aprendizaje se desarrolla tácitamente y se objetiva en escritos es fundamental. Yo siempre he dicho, para superar lo que es la lectura y para interesarnos en la lectura, tenemos que escribirnos nosotros mismos, leernos nosotros mismos. Lo que decían ciertos pensadores, hacer una lectura de realidad, pero empezar por uno mismo y después con los demás. Y creo que es fundamental. Este 15 de mayo, yo diría, yo lo festejo leyendo, lo festejo trabajando, lo festejo con la familia, pero haciendo actividades que nos fortalecen como docentes. Eso es fundamental. Muchas Gracias. gracias, doctor. Maestra. Sí, bueno, yo creo que ser docente sí es una carrera de vida, es levantarnos todos los días y saber que vamos a dar lo mejor y que nuestros estudiantes, que nosotros podemos sembrar esa semilla en nuestros estudiantes. Y creo que es una gran satisfacción cuando algunos, en este caso, algunos de nuestros egresados nos mandan un mensaje o nos dicen que fuimos inspiración. Creo que eso hace
que nosotros tengamos esa motivación y ese motor por continuar. La verdad es que yo felicito a todos los docentes porque hacemos un trabajo extraordinario en todos los niveles educativos y creo que es algo tan importante y tan bonito que debe de preservarse. Felicidades a todos mis compañeros y compañeras. Getsemani, sobre el tiempo. Sí, bueno, pues externar una felicitación a todos los docentes que nos inspiran, que nos forman a lo largo de toda mi vida. Pues bueno, bastantes docentes que me han inspirado y que me permiten pues dar cuenta de todo esto. Espero yo en un futuro sembrar una semilla de cambio en mis estudiantes y pues bueno, muchas felicidades a todos los maestros. Quisiera decir más, pero el tiempo se agota. Muchas gracias. Amigos, amigas, esto fue Tendencia Digital. Muchas gracias, doctor René. Muchas gracias, maestra Getsemani. Siempre agradecida contigo. Compartan este programa, comenten, escriban qué les gustaría escuchar. Esto fue Tendencia Digital. Muchas gracias y muy buenas noches.